Bienvenidos a un podcast más, un capítulo más de este Fuego Aliento. Estamos ahora con mi hermano, mi querido amigo Santiago Antona. Santi, bienvenido, gracias por estar por aquí. Y Alex, a ti por la invitación, gracias por el espacio y por la oportunidad de ser partícipe en estos primeros episodios. Pues mucha felicidad de que estés con nosotros. Y bueno, mi querido Santi, ya hemos platicado un poquito de la introducción. Vamos a conocerte, ¿no? Vamos a saber quién es este escritor detrás de esta parte de abogacía, de economía, ¿no? Que también tienes en el día a día. Y bueno, cuéntanos un poquito de tu historia, tu familia, tus amigos, si recuerdas algún momento preciso en el que la literatura haya llegado a ti, te haya descubierto, ¿no? Esta parte artística. ¿Cómo fue? Mira, yo, soy de Puebla. Desde muy pequeño recuerdo que me gustaba mucho tanto la música como el dibujo, la pintura. Escribir me gustaba mucho también. Pero siempre estuve envuelto en todo el tema del arte. Fui a clases de muy chico, a clases de pintura, justamente. Un poco más grande fui a clases también de batería, de guitarra. Estuve ahí componiendo algunas canciones. Eh, Igual siempre, desde que era niño, me gustaba escribir, me gustaba hacer pequeños cuadernos. Doblaba las hojas a baño carta y iba poniéndole ahí pues, alguna historia, algunos cuentos. Las engrapaba y pues, hacía mis pequeños libros. Hubo un punto en el que pues todo el tema a lo mejor de la pintura se fue quedando atrás y me quedé un poquito más con el tema de la música, de componer canciones, de tocar la guitarra, la batería. Okay. Y pues bueno, componer canciones fue quizá por ahí de secundaria lo que más me apasionaba, ¿no? Hasta que encontré un punto en el que dije, oye, quiero, pues sí, seguir componiendo y quiero seguir tocando instrumentos, pero me empezó a llamar más la atención el escribir como tal, el contenido de las letras. Y fue justamente ahí cuando quise combinar el hecho de la música con el escribir, ¿no? Okay. Y empecé con poesía. Desde la secundaria. Con poesía ¿O en la prepa? ¿Cómo estuvo? en prepa. En prepa empecé a escribir algunos poemas, algunas reflexiones, algunos intentos de poesía, ¿no? Ya. Pero fue justamente ya en la universidad, a finales de la universidad, cuando empecé a tomar algunos talleres, cuando empecé ya a adentrarme un poco más en todo el tema de la poesía. Y en el 2017-18, que fue cuando nos conocimos, entramos allá al taller con Javi. Claro. Y bueno, lo demás es historia. O sea, ya tenemos 6 años de conocernos, básicamente. Si fue en 2018, Aproximadamente. pues sí, ya tiene un ratito, entonces. Y bueno, has sido una de las personas que ha evolucionado a partir de ese momento, que bueno que lo tocas, porque a diferencia de muchos de los que participamos en esos talleres y demás, tú tuviste la fuerza, el empuje, las ganas, la rebeldía, digamos, por seguir adelante en este camino, no desertar como muchos de los que, digamos, de alguna manera lo intentan. Y pues publicaste, ¿no? Cuéntanos un poquito de tus publicaciones. Bueno, igual algo que platicábamos antes es cuando algo te apasiona, cuando algo realmente te gusta, cuando algo, pues, es un motivo más, ¿no? Para vivir, o sea, vivir la vida como tal, no estar vivo simplemente, sino vivir la vida, Sentirse vivo. sentirse vivo, es seguir lo que te gusta, lo que te apasiona, ¿no? Me comentabas igual, pues, ganarte la vida de esto es muy complicado, pero también es algo con lo que no puedo vivir sin esto. Entonces, yo creo que lo que pues, quizá pueda diferenciar, ¿no? A la gente o a los compañeros o en términos generales
a la gente que continúa buscando oportunidades, escribiendo, luchando por abrir el camino en este mundo, es eso, es tal vez el nivel de pasión que tienen con la literatura, ¿no? En este caso. Okay. El primer libro, que fue Tiempos de Vera, lo publiqué con Alcorce en el 2019, si no mal recuerdo. Este libro, ya sabes, cuando escribes algo, quizá te come la prisa por publicar, porque la gente te lea. Sí. Considero que fue un libro, bueno, es un libro al que le tengo muchísimo cariño, ¿no? Porque son los primeros, no diré intentos, pero sí los primeros poemas que escribí en una etapa de mi vida en la cual apenas estaba intentando acomodar distintas cosas, ¿no? Tanto bueno, una estabilidad emocional, una estabilidad en la persona que soy hoy en día, una estabilidad en el trabajo también, ¿no? Claro. Una estabilidad en esta pasión, aprendiendo cosas nuevas, puliendo cosas nuevas. Entonces, este libro, si bien no es autobiográfico, porque no habla necesariamente de lo que yo era en ese tiempo, o de mis vivencias, o de lo que yo sentía en el 2019, sí es un reflejo de una etapa de mi vida, ¿no? Que se ve, digamos, materializada en Tiempos de Vera. Podrías decir incluso que el Santiago de 2019 es totalmente diferente al Santiago de libros después, ¿no? Yo considero que sí, y creo que es algo que pasa muy seguido, ¿no? Que a lo mejor cuando tú lees hoy en día algo que escribiste hace, ni siquiera te vayas tan lejos, hace un año, y dices, chingo, igual aquí me hizo falta pulirlo por aquí, o a final de cuentas, uno como persona va cambiando, va evolucionando, y pues no se diga también en los términos del arte, ¿no? No eres el mismo cuando escribías algo a hoy en día que lo lees, y quizá hoy en día que lo leas, lo ves desde otra perspectiva, lo puedes ver tal vez con más aprendizaje, lo puedes ver de distintas realidades que en ese entonces pues, eran muy cambiantes. Claro, totalmente. Y bueno, en este sentido, ese Santiago que iniciaba en 2018 y demás, ¿cómo fue para tu familia, de alguna forma, saber que estabas encaminándote a una parte artística, a una parte literaria? Sobre todo, bueno, el contexto que tenemos aquí en Puebla, en México y demás, pues sabemos, tú mencionaste, que no puedes vivir esperanzado que vas a vivir de esto, ¿no? Y siendo muy honestos, quizá pasa en todas partes, al menos conmigo pasó, seno familiar y demás, decir, oye, pues quizá piensa a lo mejor, no te claves ni te vayas de cabeza hacia eso. ¿Cómo fue para tu familia saber que estabas en este rollo y después, pum, sale el primer poemario, ¿no? Ya después, evidentemente, queremos de los demás, pero esa primera impresión y esa primera idea que surge, que se materializa, ¿cómo fue recibida? Bueno, yo la verdad es que no tengo en cuanto a eso ninguna queja, por llamarlo así. Mis papás, desde que era muy pequeño, siempre me han apoyado, impulsado en las cosas que me gustan, en los caminos que he querido tomar. Si bien quizá pueden entrar a lo mejor con algún consejo, alguna sugerencia, pero también cuando la decisión es firme, siempre me han impulsado. Incluso cuando escribo algo, o sea, me volteo directamente con mi mamá, con mi papá y con Anaís hoy en día, y les digo, mira lo que escribí, ¿no? Antes de que lo lea cualquier persona. Entonces, el tener ese apoyo y el soporte, el tener ese aplauso tras bambalinas de la gente más íntima, para mí ha sido pues un impulso, ¿no? Bastante grande. Súper, súper, es un gran motivador sin duda, ¿no? Y, y bueno, entonces, eh,
ya 6 años a partir de de este acercamiento con los talleres y demás. Tu segundo libro, cuando llega, cuando se publica, que si no mal recuerdo es con Valparaíso, ¿no? Sí, sí, estoy mal, me corriges, pero es con Valparaíso, que Valparaíso no es cualquier editorial, ¿no? Bueno, Valparaíso Ediciones. No es cualquier editorial, es de las más reconocidas a nivel habla hispana. ¿Cómo fue este proceso, no? Porque incluso lo metiste a un concurso, quedaste entre los finalistas, lamentablemente no ganaste, que tenías todo para ello, pero, pero cuéntanos este proceso, cómo estuvo, ¿no? Algo que yo intenté hacer tras tiempos de veda, que fue justamente en el proceso de escribir La Tira del Sur y pues intentar retar lo que yo consideraba en ese entonces que eran límites que tenía, que era escribir meramente sobre un personaje histórico. En este poemario trato de tener la voz de Zapata, de un Zapata que tras cada experiencia en la revolución, entre las guerrillas, la muerte, las amantes que él tuvo, busca un espacio para escribir poesía. Es lo que yo intenté imaginar con esta voz. Entonces, pues bueno, fue un reto para mí el sentarme y escribir con una voz, no solamente que no es autobiográfica, sino con una voz de un personaje histórico. Cuando terminé el libro, dije, ¿qué quiero hacer con él? Intenté, pues, buscar la mejor forma, o lo que yo consideraba la mejor forma de darle un empuje, y lo metí a un concurso que justamente era, pues bueno, patrocinado por Valparaíso. En ese momento me comentan que quedé entre los finalistas, supe que no había ganado, posteriormente cuando dieron el fallo, pero si bien no gané el concurso como tal, creo que lo que gané ahí fue que me abrieron las puertas y me dieron la posibilidad de publicar ahí con ellos. Entonces, a pesar de que en la portada no sale ganador del premio tal, sí sale publicado, sale mi nombre, y es algo que yo había buscado también desde hace mucho. Yo cuando empecé a leer poesía de gente joven, de gente actual, con mis inquietudes, a la primera editorial que me acerqué fue a Valparaíso. Entonces mi sueño y en ese entonces mi meta era publicar ahí. Claro. Y bueno, enhorabuena, se dio. Es un gran libro, sin duda. Y tienes tocamos dos puntos. Uno donde es Santiago, quizá poco experimentado, que hace este primer poemario, lo escribe y demás, que como dices, hoy a lo mejor leyendo nuestros poemas de hace ya más de 5 años, nos encontramos a otra persona, ¿no? Luego viene esta parte donde te desprendes de ti mismo para ponerte en los zapatos de alguien más y desde esa mirada poder escribir. ¿Cuál es ese proceso creativo que tú tienes? ¿Cuál es no sé, quizá un ritual, quizá una concentración, te encierras? ¿Cuál es y cómo se da? ¿En qué tiempo se da? ¿No? No es tan fácil escribir ni terminar un libro, ¿no? Siempre hay como esta voz en la cabeza cuando uno escribe de, no, hay que mejorar, hay que mejorar, hay que mejorar. Sin embargo, en esta trayectoria que tú has tenido ha sido muy contundente, ¿no? Platícanos un poquito de esto. Yo considero que nunca se está totalmente preparado. El escribir, bueno, a lo mejor lo que escribí hace 5 años es mejor que lo que escribo hoy en día. No por eso, un ejemplo muy claro. 100 años de soledad, que fue quizá la mejor novela, la mejor obra de García Márquez. Las novelas posteriores no se acercan a lo que fue 100 años de soledad. Entonces, si el escribir fuera algo
que con el tiempo tú puedes ir controlando, puedes ir mejorando, puedes ir entendiendo la fórmula de cómo llegar más a la gente o de cómo hacer bien las cosas. Creo que muchísima gente, después de tantos años, hubieran escrito algo mucho mejor de lo que fue su obra maestra. En este caso, si bien todos intentamos ser mejores cada día, ¿no? Claro. Ser perfectibles con lo que hacemos, yo creo que lo interesante y el punto o a lo que yo quiero llegar aquí es romper los límites, romper tu estado de confort, buscar algo que, si bien prácticamente ya todo está hecho, pero hacerlo de una manera distinta, hacerlo de una manera que sea distinta para ti mismo, con algo que no te sientas cómodo. Entonces, pues yo lo que he intentado hacer es eso, justamente. Después de La Tila del Sur, brinqué a la novela. Después de la novela, brinqué al cuento. La novela, por ejemplo, dije, chin, hay algo que no me encanta, voy a seguirlo perfeccionando, pero porque yo estoy consciente y dejas de un lado el ego que tienes como escritor y sabes lo que puede resultar bueno, lo que no. Entonces, bueno, voy a hacer el cuento. Intenté adentrarme ahí con talleres, con cursos de cuento y estuve picando un poquito de piedra, puliendo cada cuento, intentando que se vea mejor, que se vea más limpio. Y yo creo que lo que te lleva a continuar con este camino es que busques cosas nuevas, que busques formas distintas de hacer las cosas, que busques retarte a ti mismo. Habrá veces que te sale, habrá veces que no, habrá veces que a la gente le gusta, habrá veces que no. Habrá ocasiones que voltees en 5 años y digas, ¿qué carajo hice aquí? Habrá veces que digas, oye, qué increíble lo que hice, ¿no? O cada cual con su perspectiva, pero lo interesante es eso. Ok, es una gran respuesta. No lo había pensado de esa forma, pero tienes totalmente razón. No necesariamente conforme pasa el tiempo va mejorando tu manera de escribir y quizá también el tiempo coincide con esa parte que se escribe y aunque a lo mejor después sea con una mayor madurez, no sé si algo influye al público a la hora de aceptar la obra, ¿no? Que también eso es importante, ¿no? Quizá puede haber obras maestras, pero que no estaban preparadas para la gente en ese momento y nos damos cuenta después que era una maravilla, ¿no? También puede ser una de las posibilidades. Y antes de que pases al cuento y la novela y meternos en esos menesteres, en esta experiencia, ¿cómo podrías tú definir la poesía? La poesía. Poesía es crear constantemente. Creo que la palabra poesía abarca demasiadas cosas y a la vez nada. Hay ensayos completos sobre qué es la poesía y quizá no todos están de acuerdo que es lo mismo. De acuerdo, sí. Entonces, para mí la poesía es crear sentimientos, crear imágenes, crear reflexiones. A final de cuentas, todo arte busca crear y busca reflejar también. Por supuesto. Bien. Pues, mi querido Santi, ahora, en este proceso creativo, que es una parte de entre crecer, descubrirte, entre el significado de la poesía, que es crear, ¿qué es lo que más y qué es lo que menos disfrutas de esto? Porque si bien cuando uno se dedica a la parte de la pasión, nadie nos dice que es un camino fácil, ¿no? Y hay de pronto algunos baches, piedras, topes en el camino
que son necesarios para poder seguir creciendo, por supuesto, ¿no? Que eso también lo vuelve retador y divertido, pero en tu experiencia, ¿qué más y qué menos? ¿Qué más, qué menos? ¿Qué menos? Quizá no tener tanto tiempo como me gustaría para hacer esto, ¿no? El tiempo que tengo lo dedico o trato de dedicarlo al 100%. Es complicado a este camino, pero al final de cuentas es muy satisfactorio cuando ese pequeño tiempo que tienes lo dedicas a esto, cuando eso que haces lo lees y aunque es muy difícil sentirte plenamente satisfecho con el resultado, pero es bonito el hecho de decir estoy creando algo, estoy haciendo algo, estoy contando una historia, estoy proyectando un sentimiento. ¿Y qué es lo más satisfactorio cuando llegas a más gente con eso que haces? Claro, Cuando alguien te lee. A pesar de que yo creo que nadie, o casi nadie, escribe pensando en quién lo va a leer o en qué van a pensar cuando lo leen o qué van a decir o ganarse un premio con eso que está escribiendo en ese instante. Uno escribe para sí mismo, pero es algo contradictorio porque también escribes para los demás. No hay mayor satisfacción claro. que alguien pueda leer, que alguien pueda reconocer lo que tú escribiste. Entonces, pues bueno, creo que son las contrapartes. Digo, yo creo que igual como muchos nos cuesta de pronto poder dedicarle un poco más de tiempo y es, por supuesto, muy satisfactorio cuando alguien lo reconoce, ¿no? Cuando alguien, incluso, sobre todo los desconocidos, ¿no? Que no Claro. tienes ni idea de quién le pueda llegar ese verso, ese fragmento, que te lo aplauden, que te dicen, oye, qué bien lo haces, esto me tocó, esto me cambió. Vaya, es una sensación inigualable, ¿no? Y bueno, ¿crees entonces, si no hay tiempo suficiente como nos gustaría, por supuesto, alguna vez no has pensado o no has tenido alguna crisis que te lleve a quizá pensar tirar la toalla? No, no porque, pues como lo comentábamos en un inicio, una pasión es algo que no puedes dejar de hacer. Claro. Ya sea con mucho, con poco, con más o menos tiempo, es algo que encuentras el espacio, encuentras el momento. Entonces, tirar la toalla sería someterte o rendirte ante algo que es tu pasión. De acuerdo totalmente. Sin embargo, hay de pronto momentos difíciles que, bueno, no sé, gracias a Dios o gracias a quien tú creas, Perfecto. no has tenido esa sensación y eso, vaya, es un regalo, ¿no? Y qué bueno que y ojalá así siga siempre, pero, pero bueno, ahorita que tocabas también el punto de si está dirigido hacia alguien, eh, tu escritura, si bien es para ti mismo, también está dirigida hacia algo, hacia alguien en específico, o parte de lo que escribes tiene que ver con vivencias personales en algún momento, como decías también, en poderte proyectar en alguien más y poderlo expresar desde sus zapatos. ¿Estuvo pensado o has pensado que tiene tiene un fin para alguien? No sé, digo, eres un hombre casado y demás, pero ya sabes, ¿no? Siempre fue como esta parte y probablemente le escribas muy bien a tu hoy esposa y, y hubo una cosquillita probablemente de alguien más, ¿no? Sí me estoy explicando como un poquito hacia dónde voy. Yo creo, y algo que dijo, creo que fue Guillermo Arriaga, es nadie escribe lo que quiere, sino lo que puede. No. Yo he intentado escribirle
poemas, Anaís, que sí logré escribir muchos poemas, pero de hecho que hayan sido buenos poemas, no lo sé, porque es muy difícil, o al menos en mi caso, escribir con el sentimiento a flor de piel. Es muy difícil en mi caso escribir con algo que me está pasando hoy en día. Es más fácil mirarlo desde un punto lejano, desde un punto distanciarte un tanto de tu personaje en ese momento y escribir como si fueras alguien más desde mi punto de vista. Aclaro, hay gente que a lo mejor dices, yo lo que siento es lo que escribo y queda fenomenal, ¿no? Sí. En mi caso es muy complicado. Entonces, cada quien escribe lo que puede y no lo que quiere. Me encantaría escribir, mi libro de cuentos habla mucho sobre la muerte, habla mucho sobre temas un poco más oscuros. Y hay gente que me pregunta, que lo ha leído, mi mamá, por ejemplo, oye, ¿por qué escribes sobre estos temas? No sé, de verdad es que no sé. ¿Por qué escribiste un libro sobre Zapata? Bueno, además que es un personaje histórico que me encanta, no sé. No sé en qué momento dije, voy a escribir un libro sobre... Si no, empecé a escribir y empezó todo el ejercicio y fue saliendo. Entonces, eh, creo que para concluir es eso. Cada quien escribe lo que puede. Oh, muy buena respuesta. Y hablando de lo que se puede, eh, ¿tienes algún libro favorito, algún ejemplar que te haya movido quizá en algún punto de tu carrera artística, que probablemente con el tiempo hayan cambiado, ¿no? Que hoy tengas quizá otros cuantos, pero creo que siempre hay ese libro que nos mueve, ¿no? Desde esa parte personal y que podrías recomendarlo quizá. Mira, yo creo que dependiendo del género, si hablamos de poesía, recomendaría mucho a Neruda. Si hablamos de cuento, a Borges. Si hablamos de novela, a mí últimamente o sea, los escritores mexicanos y escritoras mexicanas también que se han abierto afortunadamente después de tanto tiempo muchísimo paso en este mundo de la literatura, la escritura. Me gusta mucho, por ejemplo, Laura Baeza, eh, Almadelia Murillo, Fernanda Melchor. Me gusta mucho Guillermo Arriaga. Me gusta también Enrique Serna. Entonces, decir solamente un libro, habiendo tantos temas, Claro. tantos géneros por explorar, tantas historias, vivencias, creo que es muy complicado. ¿Y uno que recomiendes? Uno que recomiende, Digo, o sea, de tus favoritos, ¿no? Sabiendo que existen millones. leí uno hace no mucho de Luis García Montero que se llama Almudena. Si bien había una versión pasada sobre los poemas de amor, Sí. el último, La última la edición. última edición, ¿Cuál es? Perdón. Almudena, Sí, sí. se llama igual, pero es justamente después de la La muerte. muerte. Exacto. Entonces, es un libro brutal que de verdad te hace sentir una historia de amor hasta el último instante. Yo creo que ese que es de los últimos que leí y el que recomiendo. Buenísimo. Yo tengo el de Almudena antes de que falleciera ella, pero sin duda tengo que leer este. Buenísimo. Y bueno, adentrándonos un poquito ya en la parte de literatura, México y demás, que si bien, como dices, ha habido un cambio importante a la hora de que ya está mucho más abierta esta parte artística con los autores y que hay más publicaciones y demás. Em, Creo que quizá aún le falta mucho a México para poder detonar, ¿no? Como ese gran país hispanohablante y que la cultura
del arte, en este caso la lectura, la escritura, permee en más personas, ¿no? En alguna presentación que hubo con Javi, que vino un escritor igual, se llama Víctor Ramírez, si no mal recuerdo. Bueno, que dejémoslos en Víctor para que no vaya yo a dar un balazo en el pie. Le preguntaba a Ali Calderón, ¿no? Oye, fíjate qué pasa con este... ¿Qué crees de México? ¿Por qué no ha detonado como ese gran país que tiene la mayor cantidad de personas que hablan español en el mundo y que sigue siendo, digamos, esta parte a la sombra de otros países que sí tienen esta referencia, ¿no? ¿Tú crees, qué crees que le falta a México, a las personas? Que si bien cuando estás en el gremio te das cuenta que no eres el único, pero también te das cuenta de que hacen falta muchos, ¿no? Claro. No sé, ¿cuál es tu punto de vista? Mi punto de vista es, mira, el tema de las redes sociales es algo que trae muchas cosas malas, pero también trae muchas cosas buenas. Twitter ha sacado gente impresionante que hoy escribe poesía como Elvira Sastre. Sí. Instagram, Facebook, etcétera, ha sacado también muchas o muchos influencers que recomiendan libros y eso atrae a gente para que lea, invita a gente a leer, a compartir esa parte del mundo. Si bien México quizás nos acerca a los parámetros que nos gustaría que se acerque, pero el último año tuvo un índice el número de lectores aumentó increíblemente. La verdad no recuerdo la cifra exacta, pero el año pasado el índice de lectores, de gente que da aquí en México, se incrementó increíblemente. Entonces, eso indica que algo se está haciendo bien. ¿Qué es lo que se está haciendo bien exactamente? No lo sé, pero algo de lo que está pasando en México, algo de lo que se está haciendo publicidad, promoción, las inquietudes de la gente, algo estamos haciendo bien. ¿Y a dónde crees que vaya esta literatura mexicana? Si es que estamos haciendo bien las cosas, ¿no? ¿A dónde crees que pueda llegar? Pues yo creo que el camino que ha seguido los autores mexicanos ha sido muy, muy bueno. Después del boom que estuvo, eh, pues básicamente influenciado por un Borges, seguido posteriormente de un García Márquez, Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Cortázar. Posteriormente han salido autores mexicanos, argentinos, platicados de Agustín Basterrica, que tiene libros traducidos en todo el mundo. Platicábamos de un Guillermo Arriaga que tiene libros traducidos en todo el mundo también. Eh, Creo que algo, no solamente en México, sino en Latinoamérica, se está haciendo muy, muy bien. Antes, la literatura como tal se centraba en Europa y creo que poco a poco se se han abierto puertas eh, de Latinoamérica, de México, y no solamente eso, sino también la parte de las autoras mujeres. Se ha abierto un camino impresionante, que eso, la verdad es algo que es de una generación. Aunque vaya a pasar después, no lo sé. Pero lo que está pasando ahorita es algo impresionante. O sea, es decir que sí, por supuesto tiene que ser un tema generacional, ¿no? Que también platicando incluso con Pablo, lo conoces bien y demás, que las redes sociales ayudan para que pueda haber un,
un acercamiento hacia las personas, poderles compartir un poquito de algunos textos y que eso pueda engancharlos para que posteriormente se puedan clavar un poquito más y les entre este gusto por la lectura. Pero también se cuestionaba un poquito de, sin querer tener un prejuicio ni mucho menos, es una buena literatura la que se está enseñando, es una mala literatura. Habrá excepciones, ¿no? Por supuesto, y depende, digamos, ya del lector hacia dónde se quiere ir inclinando, ¿no? Después de conocer, pero sin duda yo también creo que es un gran paso que leas algo, no voy a mencionar algún autor, ni mucho menos, porque pues, no soy quien para decir que escribe mal, pero alguien que quizá no sea de mi agrado versus alguien que sea de mi agrado, pero que sea quizá un poco más complicado de comprender a la hora de la lectura, versus alguien que sí, al menos con este pueden arrancar para llegar hasta acá, ¿no? Y eso, sin duda, yo también creo que es guay. Y en cuanto a los escritores, los autores, como tú lo eres, ¿hacia dónde te diriges hoy? Qué buena pregunta. Mira, yo creo que la literatura, al igual que el arte, es muy subjetiva. Hay gente a la que le gusta un estilo, hay gente a la que le gusta un género, hay gente a la que está casadísima con un autor. Entonces, lo bueno o lo malo, no lo sé, pero lo importante es que la literatura y el arte en general, sea bueno para unos o malo para otros, te acerca a algo que es lo que comentabas. ¿No? El hecho de que alguien o algo te acerque a un mundo, yo creo que algo de bueno hay ahí. ¿Hacia dónde voy yo? A seguir probando, a seguir intentando, a seguir retándome, a seguir poniéndome a prueba, a seguir haciendo lo que me gusta. ¿Qué salga de ahí? La verdad es que no lo sé. Espero que cosas buenas. Sin duda. Me gustaría ya a mis 31 años haber logrado grandes cosas, haber eh, hecho mucho más de lo que he hecho. Y entonces, pues bueno, a seguir peleando por ¿Cómo te ello. proyectas a unos 5 años? Quizá como hoy en día, haciendo lo que me gusta. El éxito es eso. El éxito es ser feliz con las cosas que haces. Ser feliz con las cosas que haces día a día. Entonces, mi forma de encontrar el éxito es eso. Hacer las cosas que hago hoy en día, pero quizá buscando un resultado en el que pueda llegar a más gente. Entiendo. Sí, sí, sí. ¿Crees que en este camino, que sin duda es importante disfrutarlo y cuidar de cada detalle sin caer en el olvido, ¿no? Porque no funcionamos ni tú ni yo sin esta parte artística en la vida. Eh, es posible dentro de las diferentes ramas que también hoy se dan, gracias a la parte del streaming, yo lo comento mucho, ¿no? Donde quizá ese libro de cuentos que vas a publicar llegue a ojos que puedan moverlo, o incluso tú mismo, y que lo veas proyectado después en una serie, ¿no? O sea, puede ser. Hoy hay mucha demanda de estas historias y quien quite y después ahí en los créditos dice Santiago Antona. No, claro, estaría increíble. Digo, creo que estaría increíble, pero si te sientas a escribir pensando en que tu libro va a estar en una serie, en una película, creo que es algo que no te va a llevar posiblemente a nada. Entiendo. Entonces, yo lo que intento hacer es sentarme a escribir y tratar de individualizar esa obra. Tratar de dejarlo como lo que es, ¿no? Un libro de cuentos, una novela, un poemario. Si algo sale de ahí y si algún proyecto se puede llegar a extender, qué mejor, ¿no? Qué increíble.
Claro. No te voy a negar, sería algo rarísimo Por supuesto. para mí, pero eh, igual en el momento en el que estoy frente a la computadora haciendo lo que me gusta, no me proyecto en ese instante. O sea, mi Claro. mirada no sería ahí, pero No, si llega a dar estaría fenomenal. Y bueno, ya para ir como cerrando este espacio, ¿qué recomendarías a la gente que se está metiendo en este tema de la escritura? ¿Qué, en tu experiencia? Un consejo que les daría, que no es mío, es de Stephen King, es que lean mucho y que escriban mucho. Eso, que lean mucho sobre los temas que les interesen y que escriban mucho sobre los temas que les interesen. En general, o sea, no tiene que ser como necesariamente literatura, de todo. Yo diría, o sea, de todos los temas que les interesen, hay gente que les interesan, no sé, cuentos de terror o novelas de terror o ensayos, o hay gente que poesía, no sé. Yo lo que sé es conozcan, adéntrense, lean mucho, vean qué les gusta, escriban, escriban y escriban. Ahora, creo que el principal consejo que repito no es mío, es de Stephen King, Es grande, es eso. claro. Que lo he intentado seguir a pie de página, pero Leíste el libro de Mientras escribo. justamente Sí, sí. Sí, es muy bueno, es muy bueno. Y pues también, ¿qué nos tienes preparado para el podcast con algún poema de tu autoría, algún escrito? bueno. Tengo un poema que creo que de los que le escribí a Nairis, a mi esposa, es de los muy poquitos que se publicaron, porque, como te decía, es muy difícil para mí escribir un poema que sea personal y que a mi gusto quede bien. ¿Vale? Entonces, bueno, este es uno de los que yo considero que quedó bien, que se llama Impasse. Y dice así: si te inunda el mar oscuro de la duda, si mirarte al espejo es abrirle la puerta a una extraña, y si las manos te tiemblan cada vez que la noche carcome la luz quebrada de tus días, si te sientes indefensa y derrotada, igual que un árbol atrapado en medio de un incendio, o si la mirada se te rompe entre los ojos y en tu mejilla ruedan lágrimas como heridas que gotean. Si estos versos llegaran a suceder y tu vida se halla en un impasse sin salida, quiero decirte que a pesar de todo, jamás olvides lo siguiente. Nunca sabré definir el amor sin dar tu nombre. ¿Qué dijo ella después de escuchar tan maravilloso poema? Pues creo que le gustó porque Creo. sí, creo que sí. Me dijo que sí. Incluso a Anaís, cuando le pedí que fuera mi novia, Sí. se lo pedí con Metrópoli y el suelo de una voz. En uno de los poemas que escribí que hablan de amor también. Y que realmente no lo hice para alguien en especial, pero fue un poema de lo que yo creía que era el amor en ese instante. Y estaba Así, así, para mi novia, o sea, digamos, saliendo. no, te lo hice, o sea, para ningún remitente. Ok, Sí. pero funcionó muy bien. Para seguir momento. Exacto. ¿Quieres leérnoslo? Bueno, es de los primeros poemas. Vamos a conocer a este Santiago de inicio. Se llama Banderas Blancas. Me invades con un ejército de banderas blancas. No pongo resistencia a tu llegada. Sé que en esta guerra
no correrá sangre. No habrá balas con nobles intenciones, ni cadáveres olvidados que revivan motivos para el rencor. Esta batalla no conoce de palabras huérfanas, no hay patria a la cual defender, ni enemigos a quienes atacar. Solo estamos tú y yo, porque existen luchas en contraparte, lo mismo que se vence a la adversidad cuando la mano que somete se torna en la que levanta. El amor es bajar escudos, entregar armas y ser blancos estandartes, con la certeza inexistente de que no serás abatido por el otro. Igual, muy bueno. Muy bueno. Con eso fue. Fíjate que no hay, o sea, no encuentro, cuando hablas de esta parte, quizá, no sé, yo lo veo marcado en estos dos poemas, en tu manera de escribir, que tienes muy claro el sentido de él, ¿no? Es muy clara esa parte que si bien este último no llega a alguien con esa misma, eh, quizá ternura al elegir las palabras, desgarre al ponerlo en un contexto entre choque, en este caso la guerra, lo trabajas muy bien. Muy bien. Muchas gracias, hermano. Digo, y el amor es un tema inagotable que tampoco se ha logrado describir después de tantas discusiones, tantas formas de expresarlo. Pero yo considero que el amor es una decisión, para empezar, es la decisión diaria de dar lo mejor de ti para y con la otra persona de manera incondicional. ¿Crees que cuando descubres ese momento, yo comparto esta opinión que tú tienes, ¿no? Sin embargo, siento que se descubre cuando descubres que eso que sientes es gracias a esa persona, ¿no? Porque no es que vayas viendo a quién sí y quién no, ¿no? Pero es muy hermoso cuando no te cuesta trabajo diferenciar, ni sentir, ni esforzarte, ni ceder, ni empujar. Cuando en esa persona puedes encontrar casi de todo, porque ese complemento es tú con ella, ¿no? Sí, claro. Claro, y al final de cuentas, una relación en pareja sana se trata de eso. El impulsar al otro, el dejarte impulsar por el otro también, el tener proyectos juntos, el tener una mejor amiga, el tener una compañera, el tener eh, alguien, alguien con quien compartir tu tiempo, con quien compartir tus pasiones, voltearte y decirle, oye, acabo de escribir esto, quiero que lo leas. Entonces yo creo que el amor y el lenguaje del amor se traduce en distintas formas, pero al final de todo se reduce en eso, en que el amor te hace ser mejor persona y te hace estar con alguien a quien tú tratas de ser la mejor persona también. Sin duda, hermano. Y bueno, para ya no quitarte más de tu valioso tiempo No, hombre, y que el amor, podríamos pasarnos aquí horas hablando de ello, ¿podrías ayudarnos a encontrar tus libros si es que a alguien le interesara? claro que sí. Bueno, yo creo que la mayoría están en Amazon, Ok. Mercado Libre también, Te encuentran como Santiago Antón. Santiago Antona. Así es, creo que es la forma más fácil de localizar los libros por las plataformas digitales, ¿no? Que hoy en día Claro. con un solo clic llegas a cualquier parte. Aquí en Puebla estamos en Latiz, por ejemplo, en Profética, en Alcorce también, y bueno, algunas librerías locales, pero creo que la mejor manera de llegar a un público un poquito más extenso es en Amazon, en Mercado Libre.
En España también está en la Casa del Libro, en algunas librerías por allá. Entonces, solamente es cuestión de rascarlo un poquito para, Buenísimo. para encontrarlo. Sí, sí, no está tan complicado, ¿no? ¿En ebook? ¿Ahí? No. Me parece ser que Tiempos de Veda está en ebook. Buenísimo. También para que haya alguien que se anime y, bueno, ya después va a pedir de tu firma. Claro que sí, yo feliz. Pues hermano, muchas gracias por estar aquí con nosotros, como me diste el tiempo y no va a ser el primero ni el último de lo que grabemos juntos. Estoy seguro que tendremos que coincidir cuando tengas otro tiempo, cuando llegue otro libro, cuando tú quieras. Siempre va a ser tu casa. Y Alex, gracias por la invitación y por tu tiempo y por la amistad. Gracias a ti, hermano. Y bueno, pues con esto finalizamos y estamos en el siguiente capítulo de Fuego Aliento. Muchas gracias, mi Santi.